Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada nada más y nada menos que a Ocarina Castillo, antropóloga, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Y me acompañan para conversar con Ocarina María Clara Roballo. ¿Cómo estás, María Clara? Hola Alejandro, un saludo a todos quienes nos escuchan. Ronald Rodríguez Alejandro, María Clara, Chomin o Karina. y Chomin Las Heras. Hola Alejandro, un placer estar hoy con todos ustedes y con Ocarina también. Y con Karina Castillo conversaremos sobre una de sus especialidades, la antropología alimentaria, que la llevó junto con la antropóloga colombiana Esther Sánchez Botero a escribir el libro Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Saberes Compartidos. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, me siento muy a gusto conversando con ustedes y les agradezco pues esta oportunidad. Ocarina, bueno, ya hemos visto esta publicación que realmente eh, es importantísima, pero además cae en un momento en el que Venezuela y Colombia están imbricadas de una manera, si se quiere, más particular de la que siempre han tenido, con millones de venezolanos en Colombia. Dime una cosa, ¿cuáles son los elementos que tú identificas eh, comunes a las gastronomías de ambos países en relación a España? Es decir, cuando se llega al descubrimiento, tiene una gastronomía española, ¿cómo se inserta eso en estos dos países? Fíjate que mi más importante constatación cuando empezamos a hacer la investigación, en primer lugar, fue entender que dentro de la enorme diversidad eh, de todo tipo, diversidad geográfica, diversidad ecológica, diversidad biológica, que caracteriza a los dos países, había una cantidad de áreas comunes que hacían que esas áreas comunes nos permitieran ver procesos de adaptación y procesos de experimentación y procesos de innovación que resultaban siendo comunes. Entonces, ¿eso qué significa en términos alimentarios? Que tenemos una cantidad de despensas originarias comunes. Despensas originarias comunes que están marcadas por una parte por esas características agroecológicas, por los elementos paisajísticos, de clima, etcétera. Por ejemplo, este, las, eh, la cantidad de cosas comunes en la zona de los llanos colombo-venezolanos, donde hay muchas preparaciones, muchos platos, muchos ingredientes que pueden llamarse totalmente distintos, pero son igualitos. Independientemente de que cuenten historias distintas, de que tengan denominaciones, de que estén asociados a elementos de la cultura popular diferentes, pero son los mismos. Igualito pasa con el caso de la Amazonia Colombo y de la Amazonia venezolana, pero igualmente pasa con la zona de Táchira Norte de Santander, pero igualmente pasa con la península de La Guajira y el Friche, y todo eso son despensas originarias. Colombia es parte importantísima del corredor papero de los Andes latinoamericanos, del cual nosotros apenas somos el último pedacito, el último reducto que tiene que ver con los pisos altos merideños. Pero ese corredor es amplísimo en el caso de Colombia y eso significa la existencia de una cantidad de cultivos como el oyuco, diversos tipos de papas, las famosas papas tradicionales de los Andes venezolanos, que en el caso de Mérida han sobrevivido como una especie de exquisitez, de herencia. Ahora estamos tratando de ver si se pueden recuperar un poco más las semillas de esas papas tradicionales merideñas. O sea que en esa despensa originaria, como dices tú, previa a la llegada de los españoles, tenemos una cantidad de ingredientes muy parecidos y en algunos casos absolutamente idénticos, repartidos en las diferentes
regiones y ecosistemas que hay en Colombia y Venezuela. Por Mira, supuesto. Karina, Ujú. y en el libro que escribiste junto con Esther Sánchez Botero, ambas hacen referencia a todo lo que ha sido la herencia, tanto española como indígena, por supuesto, y la herencia africana, ¿no? Que trajeron los esclavos. ¿Cómo se dio qué diferencias hay tanto en Colombia y Venezuela con esta mezcla, digamos, de cultura que se expresó en la parte gastronómica también? Bueno, fíjate, en la parte colombiana, me parece que las regiones están más claramente delimitadas, esa influencia afrocolombiana más claramente delimitada y más asociada a algunas comunidades que han mantenido un proceso sociohistórico en el cual esas eh, recetas y esos ingredientes se han hecho patrimonio. En el caso venezolano, es muy particular porque la influencia afro no está tan organizada en regiones muy específicas, sino está distribuida en pequeños bolsones a lo largo del país. Por ejemplo, todo el mundo piensa al hablar de influencia afro en Barlovento. Sí, pero eso es Barlovento, pero eso también es las costas de Aragua, pero también es las costas de Carabobo, pero también es la zona de Farriar, estado Yaracuy, pero también es la zona sur del lago de Maracaibo, pero también es algunas zonas de la península de Paria y del oriente del país. Y también, de alguna manera, con unos procesos bien particulares y bien distintas, es el Callao del estado Bolívar. Entonces resulta que en Venezuela es como más regadito, pero ese estar más regadito nos llama mucho la atención porque cuando uno va a estudiar, por ejemplo, las comunidades afroveroenses en Yaracuy, descubre que hay preparaciones que se llaman distintos, que pueden tener algunas diferencias en los ingredientes o alguna diferencia en la práctica, pero que son igualitas a la cafunga barloventeña. Es decir, es la misma matriz, con una presencia muy importante de papelón, plátano, y coco y maíz. O Karina, yo te quisiera preguntar por la hallaca, que nos genera tantas inquietudes a los colombianos, sobre todo a quienes la probamos por primera vez y en esa primera experiencia nos damos cuenta que es muy diferente a los tamales colombianos. Quisiera preguntarte, ¿qué dice la hallaca del pasado y de la historia de Venezuela? Mira, la yaca es, bueno, es nuestro plato simbólico más importante, nuestro plato navideño simbólico más importante. No siempre fue un plato navideño. La yaca se hizo un plato navideño en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX la yaca podía ser una preparación que se comía en cualquier época del año. Ahora bien, a mí un poco a partir de lo que he aprendido, entre otras cosas, en Ciudad de México, a mí me parece que la yaca es parte de la familia de los tamales latinoamericanos. Es parte de la familia de los tamales latinoamericanos, solo que la caracterización de la yaca me hace decir que es el tamal más complejo y más completo de todos cuantos conozco. Es decir, parte de la familia de los tamales, pero es de una complejidad enorme, tanto en su masa, tanto en su guiso, tanto en su empaque. Es decir, la yaca es el grado máximo de trabajo, de elaboración y de preparación, donde es importante todo, pero que tiene las características fundamentales de toda la familia de los tamales. Se hace con masa de maíz de determinadas características, ahí puede variar el tipo de maíz, pero masa de maíz, se amasa con grasa de cerdo, está asociado a algún elemento proteínico que no puede ser una proteína animal, pero pueden ser varias, como en el caso de la yaca, que puede tener las tres. Pero en el caso de la yaca es un sobre que recibe un guiso espeso, especiado, profundo, lleno de cosas y que la masa lo envuelve. Eso es distinto de otros tamales que simplemente se mezclan. Entonces, yo creo que
somos de la familia de los tamales, pero unos tamales muy particulares y muy ricos. Claro, pero O hay tamales Karina, hasta en Perú, la humita. Es decir, Sí, eso efectivamente es una familia grande, extendida. una Bueno, y familia el grande. ¿Y tamal sabes colombiano. qué pasa, Alejandro? Que a mí a veces me sorprende lo parecidos, pero a la vez lo distintos que podemos ser cuando hablamos de maíz o cuando hablamos de yuca o cuando hablamos de tubérculos. Porque si hablamos de maíz o de yuca, entonces inmediatamente pensamos en nosotros, pero resulta que tú te quedas sorprendido cuando empiezas a ver la cantidad de países donde hay casabe, por ejemplo, Ujú. y la variedad y la diversidad de la yuca en América del Sur y sobre todo en la zona amazónica, hay diversidad que llega hasta los últimos confines del Amazonas en el sur del continente. Entonces, claro, ahí vamos descubriendo que tenemos, como decía una vieja canción, que las fronteras son puntos y rayas nada más, y que, y que lo que nos une y lo que nos diferencia es mucho, y que realmente somos hijos en América de la yuca, somos hijos del maíz, que están presentes en todos nuestros patrimonios alimentarios, ¿no? o Sí. Karina, hace algunos años en un restaurante de comida típica colombiana al lado del ajiaco, la bandeja paisa, la chuleta bayuna, me sorprendió que había un pabellón criollo. Y era muy llamativo porque hacía parte del proceso que estamos viviendo en Colombia de integración de la población venezolana. ¿Cuáles son estas dinámicas de migración? ¿Cómo puede llegar a verse transformada la gastronomía colombiana con la llegada de la población venezolana que tiene una comida tan diversa y con tantas raíces y con tantos sabores? Mira, tú sabes que yo tengo mis dos hijos viviendo en Ciudad de México después de haber estado ambos su primera etapa de migración, una en Santiago de Chile y otro en Estados Unidos. Y haber vivido, mamá de migrantes, esa experiencia me ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que me ha enseñado es que esa relación gastronomía-migración es demasiado importante y que no tenemos todavía suficientes elementos para entenderla a cabalidad. Porque siempre pensamos la relación migración, gastronomía como que nosotros llevamos lo nuestro, que llevamos nuestros embajadores, la yaca, la arepa, los pequeños, llevamos los quesos maravillosos, los quesos frescos, blancos, que son deliciosos. Nosotros llevamos, entonces siempre pensamos en la migración como el efecto de lo que llevamos. Pero resulta que lo que estamos descubriendo ahora es lo otro, es la migración con el efecto de lo que recibimos, de lo que se funde, de las innovaciones, pero también de lo que nosotros vamos adquiriendo. Una alumna mía en México me decía, yo no voy a ser la misma más nunca, porque mi manera de comer ha cambiado notablemente y mi manera de entender mi gastronomía venezolana después de 3 años viviendo en México es otra. Y me decía, para mí, los mejores pequeños del mundo son los que se comen mojados en salsa chipotle. Claro. Ya me parece que mojar el pequeño en papelón no sirve, tiene que ser en salsa chipotle. Claro, Mira, aparecen nuevas. Karina, mencionaste la arepa. Ese ha sido un gran motivo de disputa entre colombianos y venezolanos, ¿no? Que se atribuyen cada quien, pues, el origen de la misma, bueno, y sus principales características. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, vale, yo tuve la oportunidad, yo soy malísima con los nombres, pero yo tuve la oportunidad en uno de esos viajes a Colombia cuando estábamos haciendo el libro de conocer en Medellín a un antropólogo, ojalá me viniera, es una falta de respeto no decir el nombre, pero así somos. Que era un investigador de la arepa en Antioquia y que tenía una cantidad de libros maravillosos y que estaba permanentemente en actividades hablando de la arepa. Y justamente lo más bonito de esa conversación entre nosotros en Medellín fue darnos cuenta que eso era un falso problema. Claro. Un falso problema que
un falso problema desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista histórico-antropológico, ¿no? Porque la arepa es mucho antes de los puntos y rayas, mucho antes de todo, de la colonia, mucho antes de la sociedad implantada, mucho antes de que existieran los virreinatos, las gobernaciones y las capitanías. La arepa es nuestra herencia tradicional y siempre fue variada porque siempre hubo muchos tipos de maíz y hubo muchos tipos de arepa. La tipología de las arepas en Colombia es impresionante. Hay investigadores que han hecho unas tipologías riquísimas y maravillosas. Nosotros también hemos empezado a documentar también en la tipología de las nuestras y ciertamente yo creo que tenemos arepas con personalidades distintas. La personalidad de la arepa colombiana tiene unas características y la personalidad de la arepa venezolana tiene otras y nos movemos con esas personalidades y somos como somos. Sabes que yo le digo siempre a mis compatriotas venezolanos cuando se ponen un poco demasiado orondos nacionalistas con la arepa, yo le digo, es que usted no sabe lo que es una arepa de huevo, que es de la costa colombiana. Eso De es la una costa. gloria, eso es una gloria mundial. Eso debería ir al Nobel de la gastronomía. Bueno, yo creo Yo que esta, sueño con un trabajo sobre la arepa colombo-venezolano con autores de los dos lados. Sueño con eso. Vamos a ver si lo logramos algún día hacer. O Karina, yo te quería preguntar por eso. La comida colombiana ha estado menos supeditada a las influencias extranjeras. Colombia es un país que siempre se ha Ujú. mirado a sí mismo y que de hecho, como lo decías hace un rato, donde las marcadas regiones, el regionalismo tiene casi que cada región su propia gastronomía, mientras que Venezuela parece más una Abierto. recepción de muchos sabores. Ahora estamos en un momento donde esos dos mundos se están confluyendo. ¿Cómo explicar esa dinámica, esa cultura que hay entre Colombia y Venezuela para las personas que hacen parte de toda esta dinámica de integración que estamos viviendo y que incluso promovemos en Diálogo Ciudadano? Fíjate, yo creo que ya que estamos en diálogo ciudadano, yo creo que uno de los elementos más importantes es la función que en los diálogos por la convivencia, por la paz y por la superación de los obstáculos y las dificultades de los migrantes, desplazados y demás, debe tener la gastronomía. Yo sé de experiencias bellísimas que en determinados lugares de Colombia se han hecho a partir de con migrantes venezolanos en situación de mucha precariedad, experiencias a partir de la arepa y del descubrimiento y del diálogo entre los migrantes a partir del conocimiento de las diferentes arepas colombo-venezolanas y poniéndolas en la misma mesa. Entonces yo creo que parte de los lenguajes de la convivencia, del diálogo, los lenguajes que pueden allanar los caminos, nosotros somos vecinos, pero nos conocemos muy poco. Somos vecinos, pero nos hemos dado mucho la espalda, a pesar de que hemos estado incesantemente durante siglos pasando de un lado a otro de la frontera, pero nos ha costado mucho reconocernos en lo que tenemos de parecido y en lo que tenemos de diferente. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad que deberíamos aprovechar de estas despensas, de este reto que ambos tenemos de crear agricultura sostenible y alimentación sostenible para encontrarnos también allí en una mesa de paz. Mira, Ocarine, ya para cerrar, las gastronomías de Colombia y de Venezuela no son, digamos, las gastronomías, digamos, más famosas del continente. Así la peruana o la mexicana, pues tienen mucho más fama, ¿no? ¿Qué futuro le ves tú un poco a las gastronomías de Colombia y Venezuela? Mira, yo creo que tenemos mucho futuro. Yo sí creo que lo que tenemos que hacer es empeñarnos en documentar, registrar, investigar, conocer y poner en valor lo nuestro. Porque al final lo que ha hecho que la gastronomía mexicana y la gastronomía peruana sea tan conocida es eso, que tuvieron esa oportunidad y la supieron aprovechar. Ahora nos toca a nosotros porque tenemos cosas maravillosas y abrirnos un poco a probar, a probar y a descubrir y a constatar
los sabores, yo creo que sí, yo creo que podemos desarrollar muchas cosas. Y a Hay mucho, mercadear también. mucho por hacer, mucho por hacer. Bueno, queremos agradecerte muy especialmente, Ocarina, por habernos acompañado hoy y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal lasillavacía.com.